Hola, buenas tardes. En este video vamos a sacar el centro de masa en 2D. Para empezar necesitamos saber los límites de integración, que en este ejemplo se ve que están en y igual a x y en y igual a 4. O sea, las flechas entran en y igual a x y salen en y igual a 4. Aquí está representado la línea de y igual a x y y igual a 4. Entonces la integral sería, entran en y igual a x, salen en y igual a 4. Entran de x a 4, solo está como el límite, y pues empieza la integral densidad de dy de x, y que es igual a la integración con respecto a y y con respecto a x, y el resultado sería 8 rho de kilogramos. Ahora se integra con respecto a x y se hace la integral contando a y se hace la integración con respecto a y con respecto a x, y sale el resultado 64 sobre 3 rho kilogramos de metros. El metros es porque se está contando ya sobre x. Y hacemos lo mismo con respecto a y como resultado nos da 33 sobre 3 rho de kilogramos de metros. Y el resultado final se hace como x de m de y sobre m, es la fórmula, y es 32 sobre 3 entre 8. Los valores se con rho y da como respuesta final 4 tercios de metros, y en y es el mismo procedimiento y da 8 tercios de metros. Y en la gráfica podemos ver que sería como 4 tercios sería como 1.3 y 8 tercios sería 2 sextos, entonces estaría más o menos por aquí el centro de masa. Hola, en este video les voy a mostrar cómo realizar un ejercicio de centro de masa con densidad variable, aparte de uno de momento de inercia y uno de centro de masa con coordenadas en 3D, y ya sea con densidad constante y densidad variable. Bueno, empezamos retomando el ejercicio anterior. Simple y sencillamente vamos a darle un valor a rho, o a la densidad, que en este caso va a ser y podemos notar, por ejemplo, que al momento de tener el punto 4, 4, por decir alguno, como el 4, como rho es igual a y es igual a 4, quiere decir que la densidad en este punto es de 4. Asimismo, en el 3,3, como y es igual a 3, la densidad en ese punto va a ser 3, y así sucesivamente, tanto en el 1 como en el 2 y también en el 0. Tomando estos valores en cuenta, vamos a sacar ahora sí el centro de masa con el objeto en esta densidad. Entonces comenzamos, es exactamente el mismo procedimiento, simple y sencillamente que rho no se toma como constante, se toma como un valor exacto, en este caso y. Empezamos calculando m, que es la doble integral de y, o sea, la densidad. Entonces, como es el mismo ejercicio, vamos a tomar las mismas medidas para parametrizar el área que estamos calculando, en este caso y que va de x a 4 y x que va de 0 a 4. Entonces comenzamos integrando y, que nos da que es y cuadrada sobre 2, que va de x a 4. Intercambiamos o cambiamos los valores y nos da que es 8 menos x cuadrada sobre 2. Esto lo integramos con respecto a x y nos da que es 8x menos x a la 3 sobre 6, que va de 0 a 4. Entonces intercambiamos los valores de 0 a 4 y nos da una resta que es 32 menos 32 tercios. Nos da un valor de 64 sobre 3, o sea, hace que m es igual a 21.33 de estado. Después sacamos el valor de m sub y, tomando en cuenta los mismos parámetros, simple y sencillamente que agregamos x a la función que estamos integrando. En este caso nos queda que es la doble integral con respecto a y y a x de xy. Integramos con respecto a y y nos queda que es xy cuadrada sobre 2, que va de x a 4. Intercambiamos los valores y nos queda que es 8x menos x a la 3 sobre 2, y este valor lo integramos con respecto a x, lo que nos da un valor de una función de 4x cuadrada
menos x a la cuarta sobre 8, que va de 0 a 4. Una vez intercambiados los valores de 0 a 4, nos da que es una resta de 64 menos 32, o sea, hace que m sub y es igual a 32 kilogramos, 32 kilogramos metro. Entonces, por último, integramos lo que viene siendo m sub x con los mismos parámetros, simple y sencillamente que ahora a la función le agregamos una y, o sea, hace que queda y cuadrada con la densidad ya puesta como y. Entonces integramos con respecto a y esta función y nos da que es y a la 3 sobre 3, cuyos valores van de x a 4. Intercambiamos estos valores y nos queda que es una resta de 64 tercios menos x a la 3 sobre 3. Esta función la integramos con respecto a x y nos da que es 64x sobre 3 menos x a la cuarta sobre 12. Estos van de 0 a 4, entonces al momento de intercambiarlos nos queda una resta de 256 sobre 3 menos 64 tercios. O sea, de que mx es igual a 64 kilogramos metro. Ya para obtener, ahora sí que las coordenadas tanto del eje del centro de masas en x y el centro de masa en y, nos queda que en x va a ser m sub y sobre m, que es 32 sobre 64 tercios y nos da que es 3 medios, y en y es m sub x sobre 64 tercios, que es m, y nos da que son 3 metros. Y aquí podemos ver el centroide ubicado ya en la figura. Se hace que tanto de este lado como de este lado pesan lo mismo, y lo mismo este lado y este lado, pero ahora tomando en cuenta la densidad, que es de ρ igual a y. Bueno, pasamos con el siguiente ejercicio, que decidí tomar la misma figura, pero vamos a ahora tomar el momento de inercia. El momento de inercia se podría explicar como la fuerza necesaria para rotar un objeto con respecto a un eje, o podría ser explicado mejor como una puerta en la que se le aplica una fuerza en diferentes puntos. Por ejemplo, si le aplicas una fuerza aquí o si le aplicas una fuerza aquí, es más fácil rotar la puerta o abrirla si se le da la fuerza más alejada al eje de rotación que si se le da al frente. Ok, tomando esta aplicación en cuenta, tenemos que la fórmula del momento de inercia es la inercia en el eje x es igual a la doble integral de y cuadrada por ρ o por la densidad. En este caso tenemos, como es la misma figura del ejercicio anterior, tenemos los mismos parámetros en los que la inercia con respecto al eje x es igual a la integral que va de x igual a 0 a x igual a 4, de la integral de y igual a x a y igual a 4 de ρ por y cuadrada. Sacamos ρ como una constante, ya que no lo estamos tomando en cuenta como variable, y nos queda que es la doble integral de y cuadrada, primeramente con respecto a y y después con respecto a x. Integramos con respecto a y y nos queda que es y a la 3 sobre 3, que va de x a 4. Sustituimos los valores y nos da que es 64 sobre 3 menos x a la 3 sobre 3, y este valor lo integramos con respecto a x y nos da que es 64 sobre 3x menos x a la cuarta sobre 12, que va de 0 a 4. Una vez ya puestos estos valores sobre la función, nos da que es una resta de 256 sobre 3 menos 63 tercios. O sea, hace que la fuerza para mover ese objeto con respecto al eje x sería de 64 ρ kilogramos metro cuadrado. Ahora vamos a ver cómo cambia el momento de inercia o cómo varía si usamos la figura espejo. No tanto espejo, pero si tomamos en cuenta el eje de simetría como y igual a x, sería el objeto espejo de la figura anterior. Como ahora sí cambia, nos vamos a tomar en cuenta en x los mismos parámetros, pero en y vamos a ver que la figura empieza en y igual a 0 y termina en y igual a x, siendo el contrario al anterior, que empezaba con y igual a x pero terminaba acá arriba como y igual a 4. Entonces seguimos el mismo procedimiento, realizamos la integral con respecto a y
después de sacar ρ como constante, y nos da que es y a la 3 sobre 3, que va de 0 a x. Intercambiamos los valores y nos da que es x a la 3 sobre 3, y este valor lo integramos con respecto a x, dándonos una función de x a la 4 sobre 12, que va de 0 a 4. Volvemos a intercambiar los valores y nos da que es 64 sobre 3. O sea que esta figura y esta figura, para moverlas, necesitarías, para moverlas a la misma velocidad y que giren en la misma cantidad de tiempo, necesitarías 3 veces menos cantidad de fuerza en esta figura que en esta, ya sea por su forma o por la forma en la que está con respecto al eje. Pero si nos damos cuenta, dice 64 y en la figura de acá es 64 sobre 3. O sea, sé que necesitas menos fuerza para mover esta figura que esta de acá. Bueno, y una vez ya demostrado el momento de inercia, vamos a pasar al último tema, que es centro de masa en 3D, tanto con densidad constante como con densidad variable. Para este caso decidí usar la misma figura como base, pero dándole una altura o un techo de z igual a x más y. Podemos ver que los límites van de 4 y en z van hasta el 8, pero en realidad se tomará el límite como z igual a y a x más y para poder realizar los cálculos. Con densidad constante empezamos primeramente pues igualando los parámetros con la figura que les acabo de mostrar, haciendo z empezando en 0. Podemos ver aquí está el piso y terminando en la función de z igual a x más y. Y una vez colapsado esta altura, tirándola para abajo, nos encontramos con la misma figura con la que realizamos los cálculos de acá, con esta precisamente. Así que simplemente copio los parámetros de la base y nos da que van de y igual a x a y igual a 4 y de x igual a 0 a x igual a 4. Entonces empezamos la triple derivada para obtener m primeramente, en la que se sustituye el valor de z, porque la integral de 1 es igual a z, que vaya de 0 a x más y, o sea que nos queda la integral sola de x más y. Y esta integral, bueno, esta función la integramos con respecto a y, para que nos dé la función de xy más y cuadrada sobre 2, que va de x a 4. Sustituyendo los valores nos da la función de 4x más 8 menos x cuadrada sobre 2. Esta la integramos con respecto a x y nos da la función de 2x cuadrada más 8x menos x a la 3 sobre 3 menos x a la 3 sobre 6, que van de 0 a 4 como los parámetros. Y entonces, sustituyendo los valores de 0 a 4, nos da que es una operación de 32 más 32 menos 64 tercios menos 32 tercios, que da una igualdad a 32 kilogramos. Es el valor de m. Continuamos calculando los valores de m sub y z, m sub zx y m sub xy. Entonces, para obtener el valor de m sub yz, lo único que tenemos que hacer es agregar la constante que nos falta en la denominación de m. O sea, por ejemplo, si aquí tenemos m y z, tendríamos que agregar a la función una x para obtener el valor de ese parámetro. Usamos los mismos parámetros de la m anterior y nos queda que tenemos que integrar con respecto a z esa x, y nos da que va a ser xz. O sea, hace que la integral ya con la constante multiplicada nos da que es x, ya sumada y sustituida con los valores de z en el parámetro, nos da que es x cuadrada más xy. Esta función la integramos con respecto a y nos da que es x cuadrada más xy cuadrada sobre 2, que va de x a 4. Sustituimos los valores en la función y nos da que es 4x cuadrada más 8x menos x a la 3 menos x a la 3 sobre 2. Esto se integra con respecto a x y nos da que es x cuadrada 4x al cubo sobre 3 más 4x cuadrada menos x a la cuarta sobre 4 menos x a la cuarta sobre 8. Y estos van del 0 al 4, que son los valores del parámetro de x,
Sustituyéndonos nos da la operación de 256 tercios más 64 menos 64 que se cancelan menos 32, y esto nos da un valor de 160 tercios, o MYZ igual a 53.33 de estado kilogramos metros. Continuamos calculando M sub XY, que usa los mismos parámetros, solamente que ahora se tiene que integrar con la función de Z. Como empezamos integrando con respecto a Z, nos da que sería igual a Z cuadrada sobre 2, en donde se sustituye el 0 y que va hasta X más Y. Y nos queda esta función de X más Y todo al cuadrado sobre 2. Se saca el 1 medio como constante y nos queda una simplificación de X cuadrada más 2XY más Y cuadrada. Integrando con respecto a y multiplicándolo por la constante que sacamos, nos da que es YX cuadrada más XY cuadrada más Y a la 3, que va de X a 4. Sustituyendo los valores, nos da que es la integral con respecto a X de 2X al cuadrado más 8X más 64 sextos menos X a la 3 sobre 2 menos X a la 3 sobre 2 menos X a la 3 sobre 6. Integrando con respecto a X nos da los valores de 2X a la 3 sobre 3 más 4X cuadrada más 32 sobre 3 menos X cuadrada menos sobre 8 menos X cuadrada, X a la cuarta, disculpen, sobre 8 menos X a la cuarta sobre 24. Que van del parámetro 0 a 4 con respecto a X. Sustituyendo estos parámetros en la función nos da que 128 sobre 3 más 64 más 128 sobre 3 menos 32 menos 32 menos 32 sobre 3, dándonos igual a 224 sobre 3, o M sub XY siendo igual a 74.66 testado. Disculpa. Testado rho kilogramos metros. Y por último encontramos el valor de M sub XZ, que ahora se tiene que agregar el valor de Y a la función que estamos integrando, y sería lo mismo, sería integrar con respecto a Z, que nos daría, sacamos la Y como constante, nos daría Z, y sustituyendo los valores de 0 a X más Y nos daría X más Y por la Y que sacamos, que sería XY más Y cuadrada. Tenemos aquí, integramos con respecto a Y y nos da que es XY cuadrada sobre 2 más Y a la 3 sobre 3 con respecto a X de X a 4. Sustituyendo los valores nos da que es la integral con respecto a X de 8X más 64 tercios menos X a la 3 sobre 2 menos X a la 3 sobre 3. Integrando nos da que es 4X cuadrada más 64 sobre 3X menos X cuadrada X a la cuarta sobre 8 menos X a la cuarta sobre 12, que van de los parámetros de 0 a 4. Sustituyendo los valores en la función que acabamos de obtener nos da que es 64 más 256 tercios menos 32 menos 64 tercios, que es igual a 96. O sea que M sub XZ es igual a 96 rho kilogramos metros. Y lo mismo que al momento de hacerla con 2D, la coordenada del centro de masa en X nos da que es M sub YZ sobre M, que sería 160 sobre 3, todo esto sobre 32, y nos da igual a 5 tercios. En Y sería M sub XZ sobre M, que es 96 sobre el 32, y nos da que en la coordenada 10 es igual a 3. Y por último, para la coordenada en Z nos da que es M sub XY, o sea, hace 224 tercios sobre 32, que serían 7 tercios. Aquí tenemos la figura graficada y con el centro de masa ya colocado en el medio, o sea, hace que toda la área de acá y la área de acá pesan lo mismo con respecto a Y.
y lo mismo con respecto a z. Y por último vamos a ver el mismo tema de centro de masas con figuras en 3D, solamente que tomando en cuenta una densidad variable. En este caso la misma densidad que tomé en cuenta en la figura de 2D, que es ρ igual a y. Y serían los mismos parámetros. Por ejemplo, si tenemos en cuenta este punto, que sería el 4,4,8, como y es igual a 4, nos diría que la densidad en este punto es igual a 4. Lo mismo en este, porque y es igual a 4 en este punto. En el 0, 0 sería 0. Sería 0. En el 1, 1, 0 sería 1. Y así sucesivamente en todos los puntos con respecto a y. Entonces, comenzamos realizando exactamente lo mismo, solamente que colocamos la variable y en todas en lugar de simplemente sacar ρ como constante. Por ejemplo, aquí empezamos integrando con respecto a z y nos da que sería y como constante, la sacamos y es z, pero que va de 0 a x más y. Al sustituirlo nos da que pues sería x más y la función resultante por y, que sería xy más y cuadrada. Integrando esta función con respecto a y, nos da que es xy cuadrada sobre 2 más y a la 3 sobre 3, que va de x a 4. Sustituyendo los valores en la función, nos da que es 8x más 64 sobre 3 menos x a la 3 sobre 2 menos x a la 3 sobre 3. Integrando con respecto a x, esta función nos da que serían 4x cuadrada más 64 sobre 3x menos x a la cuarta sobre 8 menos x a la cuarta sobre 12, que van de 0 a 4. Realizando las operaciones o las sustituciones de estos valores, nos da que es 64 más 256 tercios menos 32 menos 64 tercios igual a 96. O sea que m con esta densidad sería igual a 96 kilogramos. Continuamos con los mismos pasos del ejercicio anterior, en el que se saca primero m y z, donde se integra la función de x o la función que no esté incluida en los subíndices, más o por, mejor dicho, la densidad variable, que en este caso sería y. O sea que al final vas a integrar xy con respecto a los demás. Con respecto a z, nos daría que x por y es una constante, o sea que la sacamos. Y la integral de 1 es igual a z, sustituimos y nos queda que es x más y por el valor de la constante que sacamos, que sería xy. Nos da un valor de x cuadrada y más xy cuadrada. Este valor lo sustituimos con respecto a y nos da que es x cuadrada y cuadrada sobre 2 más y a la 3 por x sobre 3, que van de los valores de x, normal que bien, a 4. Sustituyendo los valores, nos da que la función que se va a integrar con respecto a x va a ser 8x cuadrada más 64x sobre 3 menos x a la cuarta sobre 2 menos x a la cuarta sobre 3. Integrando esta función con respecto a x nos da que es 8x a la 3 sobre 3 más 64 sobre 3, que es la constante que sacamos en esta, por x cuadrada sobre 2 menos x a la 5 sobre 10 menos x a la 5 sobre 15. Esta función con respecto a x va parametrizada de 0 a 4, o sea que intercambiando los valores en la función nos da que es 512 sobre 3 más 512 sobre 3 menos 512 sobre 5 menos 1024 sobre 15. Y esto nos da una igualación de 512 sobre 3, o mejor dicho, m sub yz es igual a 170.66 testado a kilogramos metros. Continuamos con m sub xy con los mismos parámetros, solamente que ahora vamos a integrar la función de z junto con la función de la densidad, que es y. Comenzamos integrando y como tenemos una z ahí, que es la primera integración, nos da que tenemos como constante la y, la sacamos para después multiplicarla
y la integral de z sería z cuadrada sobre 2, sustituyendo con la parametrización que tenemos aquí, nos da que es x más y todo al cuadrado sobre 2 por y. Una vez integrado con respecto a y, multiplicado por el y sobre 2 que tenemos como constante en la función, nos da que sería x cuadrada y cuadrada sobre 4 más 2xy a la 3 sobre 6 más y cuadrada a la cuarta que diga sobre 8, que va de x a 4. Sustituyendo los valores de la parametrización, nos da que lo que se va a integrar con respecto a x va a ser 4x cuadrada más 64x sobre 3 más 32 menos x a la cuarta sobre 4 menos 2x a la cuarta sobre 6 menos x a la cuarta sobre 8. Integrando todo esto nos da que es 4x a la 3 sobre 3 más la constante de 64 sobre 3 por x a la x sobre 2 más 32x menos x a la quinta sobre 20 menos 2x a la quinta sobre 30 menos x a la quinta sobre 40. Y esto va parametrizado de 0 a 4. Una vez ya cambiando los valores en la función, nos da que serían 256 sobre 3 más 512 sobre 3 más 128 menos 256 sobre 5 menos 2048 sobre 30 menos 1024 sobre 40, que sería igual a 3584 sobre 15. O sea, sé que m sub xy es igual a 238.93 testado kilogramos metros. Y ya por último nos queda calcular m sub xz, agregando la función de y, aparte de, aquí me equivoqué, una disculpa, aparte de ρ que sería y, quedándonos una función entera de x, no, de y a la 2. Como y a la 2 con respecto a z sería una constante, la sacamos y nos queda que la integral sería z cuadrada sobre 2. Sustituyendo con los valores de la parametrización nos da que sería x más y por la y cuadrada que sacamos como constante, que sería igual a xy cuadrada más y a la 3. Este valor lo integramos con respecto a y y nos da que la integral es igual a y a la 3 por x sobre 3 más y a la 4 sobre 4, que va de la parametrización de x a 4. Sustituyendo estos valores nos da que sería 64x sobre 3 más 64 menos x a la cuarta sobre 3 menos x a la cuarta sobre 4. Integrándolo con respecto a x nos da que sería la función de 64 sobre 3, que sería la constante de esta, por x a la cuarta sobre 2, que sería la integral de x, más 64x menos x a la quinta sobre 15 menos x a la quinta sobre 20. Como está parametrizado en x de 0 a 4, vamos a sustituir esos valores en la función y nos da que sería 512 sobre 3 más 256 menos 1024 sobre 15 menos 256 sobre 5 igual a 1536 sobre 5. O sea que m sub xz es igual a 307.2 kilogramos metro. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, para obtener la coordenada en x, tendremos que dividir m sub yz sobre m, que sería 512 sobre 3, sobre 96, y nos da que es 16 sobre 9 metros. En y sería m sub xz, que es 1536 sobre 5, todo sobre 96, que sería igual a 16 quintos. Y en z sería m sub xy, que vale 3584 sobre 15, todo esto sobre 96, que es el valor de m, y nos da que el eje, que la coordenada en z sería de 112 sobre 45m. Aquí ya tenemos la figura hecha, tenemos ubicado el centroide con sus coordenadas, o sea, sé que ahí todo esto como esto vale lo mismo. También
esto, y con respecto a Z también. Bueno, esos serían todos los temas que vamos a ver por este video. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de su ayuda y de su agrado. Y muchas gracias.